Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. Crucé con Rebeca por cosas de la vida, por trabajo, por LinkedIn, porque la vida de alguna u otra manera nos iba a cruzar. Tengo el privilegio de compartir con ustedes la historia de una mujer que personalmente a mí, cuando la escuché, me ha inspirado muchísimo. Rebeca, tu camino ha estado lleno de retos, pero también de mucha valentía. Has tomado decisiones que no siempre son fáciles, pero que definitivamente te han llevado a quien eres hoy. Y en este episodio no solo vamos a escuchar tu voz, sino también tu corazón. Vamos a descubrir las lecciones de la vida que te han dado y cómo has atravesado ellas, cómo has aprendido a transformar el dolor en fuerza, la vulnerabilidad en poder y los sueños en un motor para seguir adelante. Gracias, Rebeca, por estar aquí hoy. Hola María, ¿qué tal? Muchas gracias. Estoy abrumada de todo lo que has dicho, espero estar a la altura. Claro que la estás. Y obviamente la primera pregunta que vamos a hacer para conocerte un poquito más y para empezar a conocer todas tus decisiones y tus herramientas es, ¿quién es Rebeca Muñoz? Buena pregunta. Pocas veces me la he hecho, pero me gusta como pararme a reflexionar esto. Pues soy una mujer normal y corriente que acaba de cumplir 44 vueltas al sol. Muy feliz de haberlas podido dar porque podían no estar aquí y creo que este agradecimiento diario es algo que he aprendido con los años, que cada día que te levantas es una nueva ilusión. Y soy una persona que intenta cada día aprender y ser un poquito mejor. De profesión soy arquitecta, aunque hace muchos años que no ejerzo como tal, porque me metí en esta aventura de Livit, que es mi empresa, somos 4 socios y nos dedicamos a hacer restaurantes por todo el mundo y me dedico mucho a la gestión, a las personas, a la coordinación y sobre todo, soy mamá de 3 niños. Eso es algo que me define mucho, que me ha transformado por completo, que me enorgullece muchísimo decir. Y bueno, sobre todo creo que soy una persona que aspira a estar tranquila, a vivir en paz, sin grandes sobresaltos, y con muchas ganas de aprender de ti, de todo lo que me pase todos los días y, por supuesto, de esta experiencia que es grabar un podcast contigo, que seguro que me trae un montón de cosas buenas. Qué bella. Gracias por tu apoyo, gracias por estar aquí y yo no puedo esperar a seguir preguntándote porque eres una mujer que definitivamente necesitamos escuchar. Rebeca, la vida está llena de decisiones. Todos los días tomamos una, como acabas de decir, ¿no? Y podemos sentarnos a hablar horas y explorar todas esas. Pero estoy segura que hay decisiones y podemos explorar una, dos, tres decisiones que han marcado tu vida, que te han llevado a ser la persona que eres hoy y a tener esa vida que eres hoy. Podemos explorar un poquito de tus decisiones. Pues, a nivel profesional, te voy a contar uno a nivel profesional y otro a nivel personal, ¿vale? A nivel profesional, yo empecé a trabajar, en esta empresa hace ya, casi que era 20 años. Me pongo del revés cuando lo digo. Y en una reunión, yo llevaba proyectos, hacía diseño, y en una reunión que vi que, los 2 socios que había en esta empresa no terminaban de dar con la tecla de los recursos humanos, se me ocurrió levantar la mano y les dije: "¿Queréis que me ocupe de los recursos humanos? ¿Queréis que me ocupe de las personas?". No lo he hecho nunca, pero me gusta mucho la gente y creo que puedo hacerlo bien. Y ese día fue un antes y un después, porque empecé realmente a entender que lo importante de un negocio y de una empresa son las personas que lo forman. Empecé a ocuparme de forma más profesional de los recursos humanos, a formarme, en coordinación, ya empecé a tocar otros temas, ¿no?, que tenían que ver con la parte financiera, con la parte comercial.
Y poco a poco, bueno, pues fui metiéndome más en la dirección hasta que, bueno, fui CEO, pero realmente la primera pata que yo metí en el mundo de los negocios de una forma más profesionalizada fueron las personas, fueron los recursos humanos. Y eso definió por completo mi carrera y lo que soy hoy en día, gracias a Libit. Y a nivel personal, pues, bueno, yo me separé hace ya bastante tiempo. Con mi expareja tenía 2 niños pequeños, luego me he casado, he tenido otro bebé, con lo cual tengo 3 hijos, 2 de un papá y uno de otro papá. Y, bueno, hace unos meses falleció en un accidente de tráfico el padre de mis hijos mayores. Teníamos una muy buena relación, y en ese momento me cambió la vida, por muchas razones, porque cuando te pasa tan de cerca te das cuenta de que la vida pende de un hilo, o sea, que hoy estamos aquí y dentro de 5 minutos puede que no. Todas las preocupaciones que uno tiene en la cabeza en ese momento pasan a un segundo, tercer, cuarto plano, y te das cuenta de las cosas que realmente importan en la vida. El tener que decirle a mis hijos que no iban a volver a ver a su padre siendo tan pequeños, con 4 y con 7 años, fue de las conversaciones más complicadas y más difíciles que yo he tenido en mi vida. Sin embargo, me lo pusieron súper fácil porque, he aprendido algo de los niños de lo que no era consciente, y es que siempre hablamos de meditar, ¿no? De estar en el presente. Ellos son maestros de esto. Ellos están en el presente más que nadie. Y me han dado una lección de vida, ¿no? Porque, ellos viven el hoy y el ahora. Han sido quienes mejor han gestionado todo esto que ha pasado, mucho mejor que los adultos. Pero realmente ha sido un antes y un después a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel de enfrentarme a qué pasa cuando te mueres, qué hay más allá, porque no creía en nada y ahora, sin embargo, sí que lo hago. Y bueno, pues realmente un cambio de paradigma, que es un cambio de filosofía, es una forma de reencontrarme con mi parte más espiritual, que estaba bastante muerta. Y de entender que somos parte de algo mucho más grande, de un amor de otra dimensión que estoy segura que nos espera al otro lado, y eso de alguna forma te hace también estar un poco en paz con lo que hay aquí. Creo que vivimos en una cultura, por lo menos en la que me toca a mí, en la que la muerte es un tema muy tabú. No hablamos de ello. Parece que es algo de lo que no se puede como aterrizarlo y traerlo a nuestro día a día. Y creo que el poder hablarle a mis hijos con esta naturalidad y que hayan vivido en primera persona que la muerte está aquí cerca, es algo que les va a marcar de por vida, y les va seguramente a convertir en mejores personas que van a disfrutar más de todo lo que tienen, y no se van a focalizar tanto en lo negativo. Estoy segura de que va a ser así. Wow. Primero que todo, abrazarte grande, fuerte, apretado, calientico, eh, porque la manera en la que estás transformando el dolor y la realidad y la cruda realidad, porque esa es la que vivimos y la que vemos todos, eh, es muy bonita en las palabras en cómo nos estás haciendo sentir a nosotros ese sentimiento y ese dolor, pero para que nosotros validemos el presente, lo vivamos, no dejemos nada para después. Y me encanta que en los tiempos de ahora podamos hablar de esto, un poco de esta vulnerabilidad, ¿no? Y llevabas muy bien esto, Rebeca, de te voy a dar una decisión profesional, una decisión personal, porque a veces las mujeres nos vemos en esas dos decisiones. Em, y bueno, obviamente tengo muchísimas preguntas, pero sí quería decirte que te abrazo y que admiro muchísimo la fuerza en la que estás transformando todo esto. Y me hizo acordar no, de la muerte de mi abuelo hace un par de meses. Mi hijo de 4 años me empezó a preguntar mucho que por qué no lo íbamos a ver más. Y yo me encontré en este choque en donde mis papás no me hablaban de la muerte. Decían, no, 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 sabes, como que, y como dices tú, el tabú transmutado, no nos morimos, nos amamos, nadie se muere. Y la realidad es que sí nos morimos. Y yo le escribí una historia, un cuento, que le empecé a leer en las noches a él para que entendiera. Y el otro día lo encontré, hace como 3 días lo encontré y dije, qué bello, y te lo voy a compartir.
se llama Enso y el puente de la luz, algo así se me fue ahorita, pero es muy bonito porque te habla de ese puente en donde nos vamos a encontrar algún día, pero en que el presente está aquí y que nos tenemos que abrazar hoy. Así que Qué bueno, qué bonito. Deseando que me lo mandes. te lo paso. Rebeca, vamos a continuar, porque esto no es acerca de las herramientas que yo doy o lo que yo he vivido, es acerca de ti. Y todos tenemos una cajita de herramientas, ¿no? Que te ha acompañado, que te acompañó en ese momento difícil, que te sigue acompañando. Y me encantaría que profundizáramos en esos recursos, en esas técnicas, en esos hábitos que mantienes para estar enfocada y para poder avanzar. Mm. Pues esta cajita de herramientas que está siendo un poco nueva para mí, porque a raíz de esto que me pasó, yo tomé la decisión de parar un mes, de parar mi trabajo, de parar un poco mi vida y de cuidar de quien tenía que cuidar de verdad, que era de mis hijos, de mi pareja y de mí. Porque trabajo, niños, o sea, yo estaba en un punto en el que tenía unos niveles de ansiedad que me estaban sobrepasando. El dolor había ganado mucho territorio dentro de mí. No estaba sabiendo gestionar las cosas y yo era consciente de que esto a la larga iba a afectarme a mí y por tanto a la gente que tenía alrededor. Así que hablé con mis socios y con mi equipo, que por supuesto siempre me apoyan, que no puedo tener más suerte en la vida del equipo que me rodea. Y me dijeron que adelante, que parase el tiempo que tenía que parar y así hice. Estas herramientas ahora las he aprendido mucho y las sigo en la medida de lo posible, las intento utilizar, pero creo que hay cosas básicas como dormir, que creo que es una cosa a la que no le damos la suficiente importancia y dormir es reparar el cerebro, es descansar, es resetear a nivel físico y a nivel emocional. Hacer deporte, que es clave, por todas las sustancias que tu cerebro genera, por todos los beneficios que tiene. Pasar tiempo con gente positiva, eso es súper importante. Rodearte de gente buena, de gente que te haga reír, que te haga desconectar de todo. Y clave para mí estar con mi familia, estar con mis hijos y con mi marido. Em, yo he intentado siempre crear esa balanza entre mi familia y mis amigos, creo que todas las mujeres y muchos hombres también, no quiero decir que ellos no les pase, nos debatimos diariamente en esta dualidad de si estoy con mis hijos, no estoy dando la talla en mi empresa, si estoy en mi empresa no estoy dando la talla como madre y estamos siempre como con unas autoexigencias que no nos hacen bien en ninguno de los sentidos. Y para mí, mi familia quizá no había tenido hasta ese momento el lugar que tenía que tener. Y entonces, para mí, una herramienta muy importante es tener a mi familia siempre aquí presente. Mis hijos, mi marido y saber que ellos son el ancla de mi vida y que todo en realidad lo que yo haga, profesional o personalmente, es por ellos y para ellos y por mí. Y estos son los tips que yo creo que podría dar para intentar tener una vida en calma y que a mí por lo menos en momentos de inestabilidad me han ayudado a estar bien y a encontrar un poco mi centro. Y por supuesto, tengo que decirlo, ir a terapia. O sea, creo que un psicólogo que tenga herramientas profesionales para poder ayudarte es clave cuando no te sientes bien. Sí, estar acompañado de expertos y conectar definitivamente contigo, con tu centro, saber cuándo pausar, como dices, cuándo dormir, cuándo no trabajar, cuándo abrazar más a mi familia. Y obviamente esto es un momento que marca un antes y un después en tu vida. Y me gustaría que nos hables un poco de por qué sientes que ves ahora el mundo diferente. Pues porque creo que vivimos pensando que vamos a durar eternamente. Em, yo soy mucho de mirar a largo plazo. De hecho, creo que es bueno para un CEO tener esta visión largoplacista, pero también muchas veces es contraproducente. Yo estoy rodeada además de un equipo, y sobre todo mi socia Ana, ¿no? Que creo que es la persona que me aterriza en la tierra, que me hace mirar a corto plazo, que me hace saber que, bueno, pues que las cosas hay que lidiar con ellas dentro de una semana y dentro de un mes. Y a mí me ha enseñado a no dar por hecho que la vida
siempre va a estar ahí, a no dar por hecho las cosas, a no posponer cosas que quiero hacer y que quiero cumplir, porque realmente, y además, igual soy incluso hasta pesada, ¿no? Con este pensamiento que es muy recurrente, pero pienso muchas veces, es que a lo mejor mañana cojo el coche y no vuelvo a mi casa. Entonces, ¿para qué me voy a enfadar? ¿Para qué voy a intentar, si me quiero ir a algún sitio, pensar que lo voy a poder hacer dentro de un año cuando en realidad igual no puedo? Y a valorar mucho más el presente, a no estar tanto en el futuro y estar más en lo que tengo hoy y darle todo el valor que tiene, que es mucho. Total. Esa ansiedad de estar pensando qué pasa mañana, qué pasa en una semana, en un mes. Y hoy en día nos damos cuenta que no podemos hacer esos planes, pero sí seguimos viviendo en esa ansiedad y me encanta que hables del presente. Ahora, obviamente hay días difíciles. Me imagino que hay días difíciles que no están todos en en estas ganas de estar presente, de que estás sostenida. Y allí me gustaría explorar un poquito esas herramientas, esos hábitos que te ayudan a mantenerte de pie. Creo que mencionabas un poco la meditación, el ejercicio. ¿Qué haces esos días que te sientes que estás difícil, que está difícil? ¿Sientes que tienes que parar? ¿O también sientes que esos son los días que, como dices, tengo que liberar estas toxinas que mi cerebro está produciendo? Pues yo es que me pasa una cosa por mi forma de pensar o de abordar las cosas, es que necesito estar conmigo también, necesito estar sola, necesito a lo mejor estar una hora conmigo tranquila, un poco entendiendo cómo me siento, por qué me siento así. Generalmente es por falta de sueño. Yo soy una persona que por mi cabeza no para de pensar nunca y me cuesta mucho desconectar por las noches, con lo cual me cuesta mucho dormir. Y los días en los que la inestabilidad es inmensa generalmente es porque no he conseguido descansar y entonces todo me afecta más. O sea, un comentario que puede herirte sensiblemente un poquito, a mí me hunde. Entonces, lo bueno es que he aprendido a detectar físicamente cómo me siento para poner esas herramientas en marcha, ¿no? ¿Sabes? Cuando yo creo que cada persona siente la ansiedad en un sitio del cuerpo, ¿no? Hay gente que lo siente en la cabeza, gente que lo siente en el estómago, gente que lo siente en el pecho. Yo sé muy bien dónde lo siento. Y entonces, en cuanto lo detecto, intento estar un poquito sola, y hacer deporte. Creo que es otra cosa que me parece fundamental. Me encantaría decirte que quedo un rato con mis amigas, pero desgraciadamente, por la vida que llevo, que llevamos, cuesta más hacerlo, pero el coger energía de otras personas, ¿no? El recargar las pilas con gente que te quiere y a la que quieres también me parece que es algo súper positivo. No he intentado meditar, es cierto. Sé que ahora mismo todo el mundo está intentando estar en este movimiento de meditar, meditar. Creo que hay cabezas a las que les cuesta más y cabezas a las que les cuesta menos. A mí, por mi velocidad de procesado en general, me cuesta mucho. Lo he intentado, y me funciona, pero es verdad que creo que todavía tengo mucho por aprender y mucho por desarrollarme en ese sentido. Y hay meditación activa, esa es la que yo hago. A mí me encanta ir a caminar y ahí es en donde empieza mi cerebro como realmente a pensar y a dejar fluir. Así que entiendo lo que dices de ese cerebro que está siempre on the go. Pero me encanta que mencionas que has descubierto poder en el silencio, poder en el estar sola, poder en detenerte y que me imagino que no hubieses encontrado si hubieras seguido corriendo. ¿Qué descubres en ese momento y qué nos dices a las personas que a veces no nos damos cuenta lo poderoso que es pausar? Pues a ver, yo creo que, yo creo que te veo muy parecida a mí en ese sentido. Creo que hemos sido personas que desde pequeñitas, ¿no? Hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que ser la mejor. Entonces, claro, cuando llegas ya a cierta edad, como que el trabajo es lo más importante, ¿no? Tienes que seguir y seguir y pensar y reinventarte, y pensar cómo mejorarlo. Y el status quo a mí no me gusta, es verdad. O sea, siempre digo que tenemos que dar un salto más. Pero creo que a veces parar te hace darte cuenta de que uno no trabaja, o sea, uno no puede estar trabajando constantemente para luego pensar que vas a tener una vida mejor.
Y en esto, bueno, pues, a ver, en cierta manera, yo no quiero perjudicar ni mucho menos al negocio que tenemos y a la empresa, pero es cierto que yo he descubierto que, al menos para mí, trabajar no puede ser tan importante, no debe ser tan importante. Cuando paras, redescubres el mundo, ¿no? Y te da tiempo a ir en el coche escuchando una canción y eso es maravilloso. Y hay veces que te metes en un bucle y en una vorágine diaria tan grande que a mí que me encanta la música y que me transporta y que me... Es que dejé de escuchar música. Eso no puede pasar. O sea, hay que reconectar con las cosas que realmente te aportan felicidad y te hacen estar bien, ¿no? Y creo que el parar te posibilita volver a encontrarte con esas cosas que son tu esencia y que te hacen ser mejor. Con esto no quiero invitar a todo el mundo a parar. Yo creo que en 20 años de vez en cuando hay que hacerlo porque es bueno y porque creo que realmente es bueno que yo haya vuelto con una actitud distinta o con una perspectiva de la vida diferente, ¿no? Creo que sin duda me va a ayudar a ser mejor profesional. Igual que siempre hago foco en que la maternidad me ha hecho ser mejor profesional, creo que este parón que he hecho también de alguna forma ha impactado en esto. De hecho, cuando he vuelto, un montón de gente de mi equipo, fíjate que podía haberme dicho: "Joa, y coges y te vas, y no has estado este mes". Todo lo contrario, ha sido: "Jo, qué bien, qué valiente has sido por tomarte este tiempo, qué bien que la empresa haya seguido sin ti", que me parece que es una cosa súper interesante cuando paras. Cuando decides parar, te das cuenta de que la vida sigue y que nadie es indispensable. Es verdad que tú aportas, tu grano de arena y seguramente que hay cositas, que habrían pasado de forma diferente, pero te das cuenta del valor tan inmenso que tiene el equipo que está contigo, porque no ha pasado nada. Todo ha seguido, hemos seguido facturando, hemos seguido creciendo. Y eso es maravilloso, ¿no? El no sentir que tienes que estar, ser la mejor siempre. No, no, no es cierto. Tienes que dejar que los demás brillen, que al final es tu equipo y eso es lo más importante. Qué lindo todo eso que dices, porque sí he encontrado similitudes entre nosotras, así que he estado así como que, qué poderosa esta conversación. Yo siempre digo que tener una conversación con una persona para ti, no, con una persona como tú, no podía quedarse ahí, no podía quedarse en ese café, en esa conversación, tenía que llegar a muchísimas voces más y por eso es que me encanta que hables de, tienes 20 años trabajando, trabajando duro y eso es algo que a mí me encanta hablarle a la nueva generación y a nuestra generación, de lo duro que hay que trabajar para lograr tus sueños, porque hay sueños profesionales, personales, todos tenemos diferentes tipos de sueños. Pero en toda esta trayectoria, lo importante es reconocer cuándo tienes que tomarte una pausa. No tiene que ser una pausa grande. A veces es de un día. Y eso es algo muy bonito de que hoy en día la industria lo habla más. Tómate el día de libre si lo necesitas y en tu caso, demasiado valiente haber entendido que necesitabas estar contigo y estar con tu familia. Ahora, Rebeca, quiero preguntarte un poco en este movimiento que te da la vida. Me imagino que no solo te replanteas la situación, tus hijos, tu ex esposo, tu futuro, qué voy a hacer ahorita y qué voy a hacer mañana y qué voy a hacer, empieza la mente, ¿no? Pero me imagino que también empiezas a ver un poquito para atrás, porque en parte de esa transformación es ver, ok, ¿qué tal vez puedo mejorar para vivir este presente? Y quiero preguntarte entonces, ¿qué parte de tu historia sientes que todavía estás sanando o estás reescribiendo o que sí, que necesita un poquito más de atención? Pues mira, intentando atar un poco todo lo que me has dicho, ¿no? De pensar en el pasado, en lo que podía haber hecho, em, a veces el tratar de ser perfecta, quiero que se entienda bien esto, ¿vale? No es que yo sea perfecta, es ese intento de que siempre tiene que estar todo bien y tienes que hacerlo todo bien y tienes que dar la talla, tienes que ser ejemplo y no se te puede escapar nada. Ese nivel de autoexigencia o de perfeccionismo no deja que se vea tu parte más vulnerable o más emocional. Me estoy acordando porque, la última vez que yo vi al padre de mis hijos, fíjate que pensé,
le voy a dar un abrazo, ¿no? Es que parece como que siempre tenemos que estar formales y me ¿por qué no le doy un abrazo, no? Y no estaría mal, y lo pensaba, ¿eh? Y joder, y pasó esto y dije: "Hay que hacer caso al instinto". O sea, no podemos ponernos tantas capas de formalidad y de racionalidad, ¿no? Creo que a veces, la esencia, lo que te sale, el instinto que te sale ahí, tienes que dejarle que salga. Y es una cosa en la que creo que tengo que seguir trabajando, porque creo que muchas veces peco de pero incluso en una reunión comercial, ¿eh? O sea, incluso profesionalmente me pasa. Tiene que estar todo bien, el orden de la conversación es esta, tengo que enseñarle la oferta, tengo que decirle los precios en este momento. Y luego a veces dices, pero si es que si es una conversación natural, normal, le voy a escuchar, voy a ver qué necesita, todo es mucho mejor. Entonces es un poco quitarme, ¿no? Voy a decir una cosa muy vulgar que me dice a veces la psicóloga, es quitarte el palito que te han metido por el culo. Y es que es total, que a veces es como que estás ahí súper formal, todo bien. No, o sea, hay que fluir un poco más. Sí. Yo me siento un poco identificada y justamente es una parte de mi vida en la que estoy como ahorita, ¿no? Esa María perfeccionista. Y le he tratado de dar nombre a esta parte mía auténtica, que hoy en día la llamo Darla y estoy creando todo esto, ¿no? Pero es esa parte que le dice a María, María, no tienes que ser esta perfecta, estricta, toda recta, no, puede ser tú, puede un comentario que suelte incluso lo tenso que puede estar el momento, porque no todo lo profesional tiene que ser perfecto, ¿no? Y aquí quiero entonces atajar un poco lo de tu rol, CEO, madre, todas las responsabilidades que conlleva llevar una empresa, crear una empresa, tener un equipo, como decías, la parte de Human Resources, saber qué personas traes a tu equipo. Y quiero saber un poco, porque a mí, yo siempre digo cuando veo a una persona que lo está logrando o que ya lo ha logrado para mí, ¿no? Porque estás en constante evolución. Yo digo, yo quiero ser, cuando yo sea grande, quiero ser como tú, porque mi sueño más grande es ser CEO. Pero ¿cómo equilibras tus sueños personales con las responsabilidades que tienes en el día a día? Pues mal, te diría así de primeras que mal. No, por lo que hablábamos antes, ¿verdad? De que siempre estamos me pasaba ayer estuve en un congreso he estado en un congreso 2 días, sin ver a mis hijos y estaba pensando: "Ostras, es que no les he visto en 2 días y es que no he podido ayudar a mi hija mayor con una actividad que tiene que hacer en inglés". Pero luego me pasa que a lo mejor estoy un poquito más de tiempo con ellos y pienso: "Ostras, es que a lo mejor no le estoy dedicando suficiente tiempo a la empresa". O sea, creo que es algo con lo que convivimos muchas mujeres, muchas veces, ¿no? Pero intento todos los días, hablarme bien, que súper cuando yo detecto que está mi vocecita aquí echándome, ¿no? Comiéndome la cabeza, intento ser consciente y parar y decir: "Bueno, vale, ya está. No, la persona que mejor me tiene que hablar a mí soy yo misma". Entonces creo que esa es una de las cosas importantes, el de vez en cuando darme un poco de cariño, ¿no? A mí misma y decir, bueno, lo estás haciendo lo mejor que puedes. Yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? El saber que siempre lo haces lo mejor que puedes, intentando que todos estén bien en la medida de lo posible. Pero sin duda, si hay algo clave de por qué consigo hacer esto, es porque me he rodeado de personas maravillosas, que tengo un equipo, no me gusta decir tengo porque parece que es mío, no, yo no tengo nada. Estoy rodeada de una gente increíble, em, que son buenas personas, que son inteligentes, son mucho más inteligentes que yo, tienen mucha más capacidad que yo. Creo que mi virtud está quizá en ser un poco el pegamento, ¿no? Que les une o que les tira un poquito, pero me dan mil vueltas en todo lo que hacen. Em, y además son gente que está súper involucrada y súper motivada y que son los embajadores número uno de Livid y mis socios, sin duda, que creo que hacemos un equipo magnífico. Somos 4 personas súper diferentes, pero que nos complementamos muy bien, y nos está costando, ¿eh? Vamos aprendiendo y obviamente no todos los días son bonitos, pero la clave del equilibrio que tengo en mi vida, sobre todo, es, el equipo con el que trabajo en Livid, que me permite hacer esto, sin duda. Qué bello, me encanta lo transparente que eres, Rebeca. Aquí no hay perfeccionismo.
Y me encanta porque sé que has dicho que ser madre te ha hecho de alguna manera mejor líder y que sientes que las mujeres cambian, o bueno, las mujeres, los hombres también, cuando tienes esta responsabilidad ahora, ¿no? De ser padre. Y ser líder, de alguna manera, también te hace ser mejor madre. ¿Cómo logras o cómo vas balanceando eso en tu vida? Pues, yo nunca había pensado tener 3 hijos, ¿eh? O sea, yo me veía con uno y de milagro. Pero bueno, la vida se ha dado así y lo cierto es que a mi alrededor no veo muchas familias que tengan 3 niños, con lo cual me voy a dar una palmadita en la espalda porque es un reto el poder tener una familia numerosa. Aquí en España, por lo menos, es numerosa. Em es cierto, y cuando he estado embarazada, pues soy una persona bastante curiosa y me gusta mucho escuchar podcasts, investigar. Y es cierto que el cerebro de las mujeres durante la maternidad se transforma, cambia morfológicamente y luego se queda así. O sea, que realmente se producen cambios a nivel cerebral que te cambian como persona. Tu parte más emocional, las conexiones emocionales se acentúan, las racionales menos, y todo eso creo que te ayuda a ser mejor líder. Creo que te da unas herramientas como tener más paciencia, que es una herramienta muy buena cuando tienes que liderar un equipo. Te obliga a ser más eficiente. La gestión de tu tiempo es clave y creo que te ayuda a poner el foco en lo que realmente es o importante o urgente. Depende un poco de la necesidad del momento. Em, y sobre todo creo que la empatía. Te ayuda a empatizar y a ponerte en el lugar de la otra persona, porque muchas veces, supongo que te pasará a ti con tu hijo, que a veces te dan ganas de, de estamparlos contra la pared, ¿no? Pero tienes que hacer este ejercicio de ponerte en su piel y decir, bueno, es que tiene 4 años, es que él no entiende lo que le estoy diciendo, es que él tiene otra necesidad en este momento. Y creo que eso cuando estás trabajando con personas es súper importante, porque ponerte en su lugar, pese a que muchas veces a lo mejor no estás de acuerdo con lo que están proponiendo, con lo que están diciendo, creo que es muy importante y les hace sacar lo mejor de sí mismos y ponerlo en pro del proyecto. Entonces sí creo que realmente es bidireccional. Ser madre me ha ayudado a ser mejor líder y ser líder, bueno, es que Líder. no me gusta mucho ahí hablar tampoco de esa palabra, pero bueno, sí, de alguna forma como llevar un poco el rumbo de la empresa, me ayuda a ser mejor madre, porque creo que tengo como una capacidad de gestión, y una organización logística que cuando la aplicas a nivel familiar también es importante, ¿no? Bueno, pues hay que hacer muchas cosas. No es tener un hijo, es vestirles, darle de comer, es organizar las actividades del colegio, llevarles extraescolares, es, los cumpleaños, son los reyes, las navidades, son muchas cosas. Entonces, bueno, pues esa capacidad de desenvolverte bien en el caos y de intentar gestionar y sacar lo más importante adelante, creo que me ayuda también a ser una mejor madre con ellos. Me encanta esto. Y me encanta también que hables de que eh, para mí eres una líder en muchos ámbitos en la vida. Y yo sé que esta palabra a veces es como, bueno, sí, pero no me gusta llamarme líder o no, porque liderazgo es el don, digo yo, ¿no? Es el don que tienes de poder llevar o unir, como tú decías, unir a un equipo de expertos, de profesionales, de creadores y que todas esas fuerzas se unan en pro de algo. Y yo veo mucho, yo siento que mi hijo va a ser un líder. En mis tiempos, los niños con este tipo de autoestima o que tal vez querían liderar, por ejemplo, a él le encanta decir que él es el que va de primero y entonces toda la línea lo sigue el camino. Y entonces, en mi tiempo, cuando yo era niña, era como que, ay, pero o sea, qué mandona, no, no siempre es así, no, tienes que, entonces más bien como que te pelean esa cualidad o te pelean ese don. Yo obviamente converso con él que todos tenemos que tomar los turnos, pero tomo en pro ese don, como hay niños que cantan, hay niños, ¿sabes, no? Entonces, a veces yo siento que nos cuesta reconocer nuestros propios dones de alguna manera. Y me imagino que tú con un equipo tienes la visión o el poder de ver los dones que también estas personas tienen. ¿Qué significa para ti abrazar?
el liderazgo, por decir así, desde el amor con las personas y no desde el título? Qué buena esta pregunta. Qué bien lo has desgranado y lo has explicado. Ay, es que nunca había escuchado esto, ¿no? Del liderazgo desde el amor. Me parece brillante lo que acabas de decir, porque es infinitamente mejor cuando lo haces desde el amor, está claro. No es un título. A mí cuando compartimos en LinkedIn que era CEO, me dio hasta como vergüenza. Es como, no hace falta. Sí. Como, yo digo, aquí en España se dice CEO, ¿no? En España se dice CEO. Yo me digo que soy la ceíta, porque me da como apuro. Pero cuando lo haces desde el amor, está claro que el amor es la respuesta, ¿no? Esa es una frase que a mí me gusta mucho decir. Cuando lo haces desde ahí, eh, indudablemente tiene que salir mucho mejor, porque estás haciéndolo desde un punto de vista vulnerable, humilde, intentando sacar lo mejor de la otra persona. Y creo, de hecho, que si no lo haces desde el amor, puede que nunca veas la luz que lleva dentro, el que tienes al lado. Si lo haces desde ese punto de yo soy mejor que tú, voy a esperar que trabajes para mí, y no lo haces desde eres increíble, tienes un potencial brutal, ojalá trabajemos juntos, creo que lo que vas a esperar de esa persona y lo que esa persona te va a dar es infinitamente diferente. Pero es verdad que cuando hablamos de liderazgo, eh, me gusta lo que me has dicho porque me acuerdo de una profesora que tenía cuando tenía 6 años, se llamaba Pilar, y me acuerdo que le dijo a mi madre: "Esta niña va a ser líder", y yo en ese momento lo que entendí era: "Esta niña va a ser una mandona", entendí justamente eso. Yo le decía: "Mamá, que no, si yo no quiero que yo no quiero mandar, de verdad, que vale que soy un poco marimandona, pero que no, yo no es lo que quiero". Y fíjate, lo que significa una palabra, cómo ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Creo que el significado cada vez es pero una vez escuché a la directora de marketing de Coca-Cola decir que al final un CEO lo que tiene que hacer es cohesionar a la gente y dejarles que saquen lo mejor de ellos y estar casi en un segundo plano, ¿no? Y me parece que es una perspectiva súper, súper interesante y súper bonita. Qué lindo. ¿Tú tienes líderes que te han liderado desde el amor o personas de alguna manera que han sido clave en tu vida, en tu transformación, en todo tu proceso? Pues la primera líder ha sido mi madre, para mí. Esta sí que era una líder en la sombra. No quería nunca destacar, todo lo contrario. Nos dejaba siempre brillar a los demás. Es una lección de vida. Mi madre, sin duda. Eh, Te diría que mi mejor amiga, desde que tengo 6 años, es mi mejor amiga y, jo, me emociono, cuando hablo de ella. Ha sido es una persona que allá donde vaya es luz. Es líder, su liderazgo es natural, es innato y es un excelente ejemplo de cómo hacer que la gente te siga sin más. O sea, tiene un carisma, nunca manda nada, pero es que la seguimos, es un ejemplo maravilloso. Mi socio Benjamín Calleja, que es el alma de Livit, en realidad, es la persona que más admiro a nivel empresarial del mundo, es un fuera de serie. Es una persona súper valiente y eso es algo que he aprendido de él. Se lanza donde sea, no le da miedo a nada y es súper rápido. Em, y te voy a decir 2 más y ya me callo, ¿vale? Mi socia Ana, que es lo que te comentaba antes, ¿no? La persona que me aterriza en la tierra, que me dice la realidad de cada día, em, que me entiende además y que me dice las cosas con todo el amor del mundo. Esta sí que es una líder del amor de las que hablábamos antes. Y mi pareja, mi marido, que es, la persona más inteligente y generosa que conozco en el mundo, que es un fuera de serie y aún así nunca lo dice y nunca intenta estar por encima, ni mucho menos. Tengo unos cuantos, tengo mucha suerte. Estoy rodeada de muchos líderes. Qué bello eso. Vas seleccionando las personas que te agregan. Como tú dices, tienes que rodearte de personas que te agreguen, que te hagan ser tu mejor versión. Em, Me encanta. Vamos a, como dices, aterrizar un poquito.
porque es demasiado bello soñar y ver toda esta parte del liderazgo, de los dones, de lo que puedes agregarte y agregarle a los demás. A mí todo este tema me encanta, pero siento que también en parte de estos dones y todo el crecimiento y la transformación hay creencias limitantes. ¿Qué sientes tú, Rebeca, que has tenido que soltar para creer en ti y para creer que todo lo que tienes ha sido posible? Pues una cosa que siempre he pensado que era buena es que todo tiene que ser para allá. O sea, que todo tiene que estar hecho antes de ayer. Em, Porque el tiempo, los minutos, los segundos, los días, te hacen casi como que cada cosa se recoloque en su sitio. Te hacen entender varias perspectivas. Yo siempre lo digo, ¿no? Vamos a triturarlo y lo vemos. Em, el tiempo es transformador. Cuando algo tiene que pasar, pasa. Y cuando algo es importante. De hecho, no sé si te habrá pasado alguna vez que te llega un correo bomba de estos que llamamos, que dices, Dios, mi mundo se acaba de terminar. Y dejas que pase el tiempo y no contestas, y a lo mejor esperas un par de días, y de repente la perspectiva ha cambiado. Ha cambiado la persona que te lo ha mandado, ha cambiado el contexto, ha cambiado el problema, y casi que simplemente por dejar pasar el tiempo, todo ha mejorado, ¿no? Entonces creo que siempre he sido muy de inmediatez, de tiene que estar ya, de tengo que dar una solución ya. El aprender a esperar, a darle tiempo a las cosas, me ha costado, ¿eh? Me ha costado porque soy además muy y eso no es positivo. ¿Y qué más cosas he tenido que soltar? Para creer en mí misma, me gusta la frase que has hecho, ¿no? Para creer en mí misma, he tenido que obligarme a creer en mí misma. Es una cosa que he tenido casi, Mm. el pensar que yo no podía. Eso lo he tenido que soltar, ¿no? Porque creo que las personas que somos tan autoexigentes siempre tenemos ese puntito aquí de esa vocecita de tú no vales. Lo del síndrome del impostor, ¿no? Estás aquí, pero ojo, que este no es tu sitio. Seguro que hay alguien mucho mejor que tú que tendría que estar aquí. Eso es algo que sigo cada día trabajando porque me sigue pasando y espero que no, pero creo que me va a pasar durante mucho tiempo. Wow, sí, yo siento que es que estamos aquí hablando, no, no, sí, yo siento esto todos los días y es tan difícil. Y ayer justamente me preguntaba, ¿será que yo soy sola la que está en esto del síndrome del impostor? Pero me encanta la vulnerabilidad de esta conversación, porque de eso se trata. Yo siento que antiguamente esta conversación hubiera sido probablemente una muy diferente o con otra persona es muy diferente porque no abre realmente las raíces o la puerta a lo sincero, al origen de cada una de las cosas. Y para mí la vulnerabilidad lo es todo. O sea, de verdad, poder conectar con tu equipo desde lo que están viviendo, porque desde esa manera puedes también saber que tú necesitas un tiempo y ellos te van a apoyar o que ellos necesitan un tiempo y tú los vas a apoyar. Pero todavía yo siento que la palabra vulnerabilidad nos da miedo. Es como, puede ser vulnerable, pero no tanto. Y por supuesto, no es que vamos a hacer un libro abierto. ¿Cómo manejas tú la vulnerabilidad frente a otros y cómo de alguna manera aprendes a mostrarte más auténtica? Que entiendo que es así como una batalla igual interna que tenemos, pero ¿cómo lo haces tú, Rebeca? Pues la verdad es que esto que me pasó hace unos meses, me hizo casi dar un salto al vacío y ahí como que se me han quitado muchas capas, ¿no? El decir, además me acuerdo que, bueno, me senté ahí con todo mi equipo y les conté lo que había pasado. Les dije, mira, chicos, es que me ha pasado esto en mi vida, muchos lo sabéis, pero es que no me encuentro bien, es que no estoy bien, es que estoy muy triste, es que la pena me está comiendo y es que no me veo capaz de seguir viniendo aquí y hacer las cosas bien. Entonces, voy a parar y eso creo que me acercó mucho más a todo el mundo. O sea, recibí mensajes con un cariño de personas que a lo mejor ni me imaginaba. Así que para mí ha sido un antes y un después en ese sentido. Estoy tremendamente segura de que mostrarte vulnerable solo te puede llevar a sitios buenos.
frente a lo que muy bien dices, socialmente o quizá más en el mundo de los negocios, y quizá más en el mundo en un mundo masculino, ¿no? Quizá esta, ¿no? Esta etiqueta que siempre han tenido los hombres de que tienen que ser fuertes y no pueden mostrarse. Creo que ahí cuesta más, pero estoy segura de que en una conversación de negocios, incluso ver a un hombre o una mujer mostrarte tal y como es, solamente puede acercar a esas dos personas, a esas dos empresas, si hablamos como a nivel de compañía. Me parece que solo puede salir bien, pero efectivamente me parece que es muy duro. Es muy duro y es verdad que tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo que está delante de nosotros es igual de emocional. Creo que tú y yo somos muy de, ¿no? Creo que somos más viscerales, ¿no? Pero hay veces que te encuentras con gente que es más, no sé si has escuchado hablar un poco del código DISC, ¿no? Que es por colores rojo, verde, azul y amarillo. Mm. Hay gente más azul, que es como más analítica, menos social, la parte social la tiene menos desarrollada. Bueno, creo que también es un arte el aprender a saber entender a quién tienes enfrente, porque ahí te puedes mostrar más o menos, ¿no? Creo que también es un arte entender, el tipo de conversación que tienes que tener y hasta dónde puedes llegar, en lo que tiene que ver con la parte emocional. No Mm. sé si te he ¿Qué contestado porque te he tanto? contado un rollo. No, me encanta. ¿Qué tanto le subes el volumen a tu sincronía? Me encanta porque justamente estoy haciendo un curso de liderazgo de latinos y nos hicieron esta rueda de colores el otro día y yo me quedé impresionada con todas las cosas que me salían y también en las que tengo que mejorar, pero la dicen de una manera tan bonita, tan positiva, que tú dices, sí, sí, ¿cómo sabes que también tengo que mejorar en eso? Y te hace conectar con esa parte que normalmente estamos mi lado oscuro, mi lado bueno, y es la belleza de todos, y definitivamente de esa manera conectamos. Ahora, yo me imagino, Rebeca, que el éxito para ti hace unos años era totalmente a lo que el éxito para ti hoy es hoy. Háblanos un poquito de eso. Pues hace varios años el éxito casi que te diría que era, no tener tiempo libre, ¿no? Era como que Ujú. lo contabas orgulloso, puedes, no, es Sí. que tengo una conferencia no sé dónde. Puedes, no, es que voy a hacer un viaje a no sé dónde. No, es que tengo que preparar una oferta. No, es que ayer me quedé trabajando hasta muy tarde. Qué orgullo, o sea, con qué orgullo contaba yo eso. Qué mal. Ahora lo pienso y digo, por qué veía ahí el éxito, ¿no? Porque no. Para mí ahora el éxito es que mis hijos sean buenas personas. Ese es mi mayor éxito en mi vida, mi mayor legado y lo mejor que puedo hacer. Que sean generosos, que en la medida de lo posible intenten hacer felices a los que tienen alrededor y que sean buenas personas. Mm. Qué bello. Y me río porque yo justamente hace unos días estaba reflexionando en que hace 7, 10 años que ya empecé toda mi trayectoria profesional, precisamente el éxito para mí era eso. Y trabajé tal horas y no he dormido y no sé qué, y esto, aquello. Y claro que sí, yo me sigo disfrutando el éxito profesional, pero desde un punto diferente. Ya no contesto los mensajes desde que abro los ojos como porque estoy trabajando desde... No, no, claro que sí, estoy trabajando todo el tiempo, pero ese no es el éxito. Y me encanta cómo dices, y el éxito, porque se va transformando. No es que, ay, qué mal, porque bueno, en ese momento eso era en lo que estaba trabajando. Yo me estaba sintiendo mal el otro día, pero ahorita que lo decías, es como, no, no nos podemos sentir mal, Rebeca. En ese momento eso era lo que estábamos enfocadas haciendo. Ahora, me imagino que con todo este aprendizaje, con este éxito que para ti hoy significa hacer que tú y tus hijos sean mejor personas, que tú seas mejor persona y que yo siento que el mundo necesita de esto. La espiritualidad, de alguna manera, y esta es una palabra que también es como un poco la vulnerabilidad, y es como, oh, esta palabra puede ser difícil de llevar, pero no importa, nosotras la estamos hablando aquí desde el contexto que para ti es tu historia, ¿no? ¿Qué rol juega la espiritualidad o la intuición, porque de alguna manera van juntas, por lo menos en tu historia, en tu vida hoy en día diariamente? Me gusta que las conectes, ¿eh? Porque no era consciente de lo unidas que van. Em, Mi parte espiritual estaba muy muerta.
hace no mucho tiempo, porque no, bueno, pues veía un poco la vida, estamos aquí y si es que nos morimos dentro de muchísimo tiempo, pues ya está, no vamos a ningún sitio. Em, Como soy una persona bastante racional, necesitaba como demostrar, o sea, necesitaba como tener algo tangible que me ayudase a crear esta parte, a construir un poco mi fe, ¿no? En que realmente después de la vida hay algo más. Y a raíz de esto que pasó, bueno, pues tratando de agarrarme a cosas y de conocer y de investigar, escuché muchos testimonios de gente que había tenido, esto que voy a contar es una cosa que van a pensar que estoy un poco loca, pero bueno, escuché varios testimonios de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, que son personas que, bueno, han estado clínicamente muertas durante varios minutos, pero todas coinciden en lo mismo, todas coinciden en que les pasa lo mismo. Todas sienten un amor de otra dimensión. Cuando vuelven a la vida se les quita el temor a la muerte, de hecho casi como que se reconvierten y muchos de ellos trabajan con gente que está terminal. Em, y joder, no sé si, no sé, perdón que he dicho un taco. No, no sé si es porque hay algún testimonio, ¿no? Que realmente te da una pequeña muestra de que puede haber algo más allá, pero me he aferrado a eso y creo que realmente hay algo mucho más grande que nosotros, que cuando nuestro cuerpo deja de funcionar volvemos a ser parte de ese algo. Em, Eso me ha hecho perder un poco parte del miedo a que la vida se termine. Y esto a la intuición, me gustaría que me contases, María, cómo lo conectas, cómo conectas una cosa con la otra. Es que me parece un tema súper interesante. Para mí la espiritualidad va conectado. Yo siento que tenemos miedo de hablar de esto porque cada uno tiene un Dios o un poder superior que creemos. Y hay iglesias y hay tal, ¿no? Yo crecí en una familia muy católica y eso era la dictadura de que tenías que ir. Entonces la espiritualidad o la religión para mí fue como, no sé, ¿no? Pero yo soy muy espiritual. Yo creo en Dios, yo creo en una energía, yo creo en el más allá. Yo, 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 yo he tenido sueños en donde por lo menos mi nono que murió, él se comunicó conmigo y yo di ese mensaje a mi familia y eso desbloqueó muchas cosas y era como, ¿cómo lo viste? ¿Cómo? Entonces yo sí siento que la espiritualidad va de más allá. Ahora, ¿cómo lo conecto con la intuición? Si tú no escuchas tu intuición, no estás espiritualmente conectado contigo y con el mundo, porque no estás abierto a escuchar las señales que la vida, que Dios, o como tú lo quieras llamar, porque un poder superior existe. Y muchas veces en este camino agresivo que llevamos en la vida, apagamos todo esto. Es como, tenemos que ir, tenemos que ir. Y claro, cuando nos toca parar, fíjate, con COVID nos tocó parar y todo el mundo hoy en día es conectado más con el comer sano, el meditar, el hacer yoga, el parar. Las empresas nos dan esta disponibilidad de trabajar desde casa para poder cumplir con tu familia, con tus momentos, parar cuando sea necesario. Entonces, yo ahí es donde siento que hablo un poco a veces de todo, pero ahí es donde siento que si tú no estás conectada con tu intuición, tú no estás conectado con la espiritualidad a veces. Sí, 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 totalmente, totalmente. Me encanta lo que dices. Y es verdad que cuando estamos como con tanto ruido y vamos tan rápido como vamos, no nos escuchamos, es verdad. Y muchas veces sabes que si paras, ¿no? Es como, es que hay que ir por aquí, es que y pocas veces falla la intuición, ¿eh? Yo estoy preparando un vídeo de los 10 consejos que me daría, a mi Rebeca de hace 10 años, y uno de ellos es ese, tienes que escuchar, tienes que hacer caso a tu instinto. Muchas veces se habla de esto que está muy de moda ahora, de las visualizaciones, ¿no? Que si quieres conseguir algo, tienes que imaginártelo. Digo, a mí me salen solas, es que o sea, yo siento que va a pasar. No sé cómo vamos a llegar, pero sé que en un año vamos a estar ahí. Y efectivamente creo que es porque conectas contigo y porque conoces las capacidades de todo lo que puede haber a tu alrededor y sabes que se puede llegar a ese punto. Y Me ha gustado confías. mucho, y confías. Sí.
Soy consciente del tiempo, así que voy a empezar aquí a ir cerrando y entonces voy a tratar de meter varias de las preguntas que tengo aquí anotadas. Pero, Rebeca, la vida y en toda esta transformación, la evolución, el entendimiento, el balance, el conectar, el pausar, es básicamente poner cada cono en su lugar, priorizar lo que realmente importa en la vida, ¿verdad? Entonces hemos hablado del éxito, hemos hablado de alguna manera no del fracaso, sino de la evolución, de la transformación, de la espiritualidad, de la intuición. Y obviamente lo más importante de este podcast es el mensaje que aparte de todos los que ya nos has dejado, es hablarle a una persona a la que quieras inspirar o acompañar por medio de tu historia personal, decirle algo a esa persona que se siente estancada, que no sabe cómo avanzar, que a veces sueña con la familia, con la comunidad, cómo lo hago, mi mejor versión, como dices, esos consejos que le darías a ti y a otras personas. Y quiero preguntarte, ¿cómo sueñas en dejar tu legado? ¿Qué consejos nos das? ¿Qué consejos le das a tu familia, a la comunidad, al mundo? Qué responsabilidad. Pues consejos que a mí más o menos me han funcionado y que creo que nos pueden ayudar a crecer. Cuando algo te sale mal, aquí decimos cuando la cagas en España, cuando siempre, siempre, siempre hay un aprendizaje brutal. Ten paciencia porque si hoy te ha pasado esto y lo ves como algo horrible, seguramente te va a volver a pasar dentro de un tiempo y lo vas a afrontar de otra manera. Esto que te ha pasado ahora es para que tú aprendas las herramientas que tienes que aprender para un futuro. Estamos hartos de escuchar a empresarios que dicen que los mejores empresarios son los que se han arruinado varias veces. O sea, arruinarte tiene que ser, a mí nunca me ha pasado, pero tiene que ser un golpe durísimo y sin embargo es de donde más han aprendido, ¿no? Entonces, cuando fracases, intenta verlo siempre como un aprendizaje y eso te tiene que ayudar a ser valiente, a no tener tanto miedo a equivocarse. Creo que hay una cosa cuando estás liderando un equipo que tienes que ser ágil. Yo prefiero intentarlo y equivocarme y aprender a no probarlo nunca. Creo que eso es clave. Tenemos que aprender a decir que no, que culturalmente cuesta mucho, pero cuando dices que no, te estás respetando a ti y estás respetando a tu equipo. Incluso a un cliente, ¿eh? Cuando es que a veces es como, no, es que estén, ya estamos viendo, no es que este probablemente no va a ser nuestro tipo de cliente, ya estamos viendo que no pasa nada, no podemos trabajar juntos. Em, sí, o sea, decir que no es algo súper importante. Una cosa que he aprendido cuando estás liderando personas es que cuando sientes que alguien no encaja en el equipo, lo mejor que puedes hacer es sacarlo. Y algo que siempre vemos, ¿no? Esta palabra, que es despedir a alguien, que siempre es como, mi madre me decía muchas veces, pero cariño, ¿cómo vas a despedir a una persona? Es como, pero tienes que verlo como que estás haciendo algo positivo para tu equipo y para esa persona, porque probablemente no se esté atreviendo a dar el salto de buscar otro lugar porque tú sabes y sientes que ese no es el suyo. Entonces, no tardes, sé rápido y sé ágil y cuando veas que alguien no encaja, eh, apóyale para que esté en otro lugar porque seguramente que sea mejor para todo el mundo. Em, y para terminar, que no tienes que ser el más inteligente de la mesa en una reunión, que no tienes que ser el que más hable, el que más sepa, el que más diga. La virtud está en escuchar y en conseguir sacar lo mejor de cada uno y que si el que está a tu lado es mucho más rápido, mucho más inteligente que tú y mucho más eh, genio, alégrate de estar con él. No tienes que ser el mejor ni mucho menos. Tienes que saber construir la mejor solución con los mejores perfiles o con lo mejor de cada uno. Creo que más o menos con eso, con esos. Wow, bellísimo. Rebeca, para mí, si has estado conectada con tu intuición. Tal vez era solo en una parte de tu vida que la escuchabas, porque en toda esta parte profesional de liderazgo de mujer que eres,
definitivamente yo veo un espectáculo de líder. Así que Gracias. escucharte hoy, Rebeca, de verdad, por lo menos a mí, me recuerda que la vida no siempre nos da lo que esperamos, pero sí nos ofrece oportunidades para crecer y para reinventarnos. Tu historia es un recordatorio de que en medio de las pruebas podemos encontrar la belleza y que al compartir nuestras experiencias también abrimos caminos para otros. Así que gracias, Rebeca, por tu valentía y por mostrarnos que elegirnos, que respetarnos, que priorizarnos, que conectar con nosotros es y siempre será un acto de amor. Así que espero que al terminar este episodio, tú y todos los que nos están viendo se lleven la inspiración de mirar su propia historia, tu propia vida con nuevos ojos y con la certeza de que siempre es posible empezar de nuevo. Gracias, Rebeca, por estar aquí hoy. Gracias a ti, María. Eres pura luz. He estado súper a gusto. Gracias por permitir que conecte conmigo y por crear este contexto en el que me he abierto y he puesto aquí mi corazón. Y muchísimas gracias por invitarme a este podcast y por pensar que puedo inspirar a alguien. Con que alguna persona piense haya resonado un poco con ella, yo estoy feliz. Así que muchas gracias a ti. Vas a inspirar a muchísimos, estoy segura. Y no se olviden de compartir, de darle like, de suscribirse, porque de esa manera vamos a poder inspirar a muchísimos más y vamos a poder crecer en comunidad. Así que hasta la próxima y nuevamente, Rebeca, millones de gracias. A ti.